Vamos con un nuevo vídeo de respuestas a vuestras preguntas. Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy toca vídeo de respuestas a vuestras preguntas, como siempre todas muy interesantes y que vamos a ir ahora respondiendo una a una. Antes de deciros que en tan solo 10 días ya volveréis a tener vídeos con el estudio habitual, con un fondo en condiciones de Star Wars y no con una pared blanca, así que solo tenéis que esperar un poquito más, buena iluminación, estudio con temática Star Wars, solo 10 días. Dicho esto, vamos ya con las preguntas y empezamos hoy con una de Ignatius que dice: ¿veremos la adolescencia de Grogu en alguna serie de Star Wars? Pues bueno, yo siempre he defendido que es algo que deberíamos ver en The Mandalorian. Ya hemos visto cómo consigue escapar de la Orden 66 gracias a Clegane Beck, pero nos faltaría ver la segunda parte, que es qué sucede después de eso y cómo llega a estar en Arbala 7 donde lo rescata Din Djarin. Es verdad que pasan muchísimos años entre un acontecimiento y el otro, pero creo que sería interesante ver qué pasó con él durante todos esos años. ¿Llegó a Naboo con Clegane Beck, que es lo que parecería en un principio, teniendo en cuenta que los soldados que iban a rescatarle eran de allí, o estuvo en algún otro lugar? Creo que es una parte de la historia que, si a lo mejor no se merece una serie entera, por ejemplo, sí que al menos se merece alguna escena en flashback que nos explique qué pasó y dónde estuvo Grogu. Rafael Sevilla: un Jedi que siempre me ha fascinado desde Legends es Quinlan Vos. Dado que lo mencionan como parte de la red del camino en la serie de Obi-Wan, ¿crees que saldrá en alguna de las series? Podría ser. Es verdad que su historia se ha sido un poco más tratada en novelas y cómics, pero sí, podría tener un poco de desarrollo. No sé hasta qué punto continuarán con esa historia del camino, ya que en principio no va a haber segunda temporada de Obi-Wan Kenobi, pero oye, como posibilidad está. Gerardo Rodríguez: ¿Filoni habrá considerado añadir relatos inspirados en los cómics de Legends como Imperio Oscuro? En el caso concreto de Imperio Oscuro no lo creo, porque ese es un relato con el cual George Lucas no estaba nada contento. ¿Por qué? Porque tocó una serie de temas en la historia que él, precisamente eran temas que él no quería que se trataran, como por ejemplo el tema de la clonación de Palpatine, etc. Entonces, yo creo que siempre, esto lo he dicho en más de una ocasión, Filoni lo que hace es coger pequeños elementos o grandes elementos, pero solo a un nivel muy superficial, y después él los transforma en lo que le interesa. Coge aquello que ha funcionado de Legend, pero lo utiliza de otra manera, no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Y yo creo que va a seguir haciendo lo mismo. La única historia que sí parece que ha tomado un poquito más como inspiración es Heredero del Imperio, y aún así no va a ser igual, ni es una adaptación de las novelas. Va a ser su propia historia, pero con elementos de Heredero del Imperio. Vamos ahora con una pregunta de Anton97. ¿Quién será el villano de la nueva película de Rey? Pues muy buena pregunta, y que además creo que es algo de lo más interesante que puede tener esa película, y es: ya vamos a haber terminado todo el tema saga Skywalker, ¿no? Ya está terminado el episodio 9, ya se ha acabado el Imperio, se ha acabado la Primera Orden, se ha acabado Palpatine. Espero que nos introduzcan en esa película una nueva historia con un nuevo villano, con un nuevo concepto. ¿Cuál puede ser? Ni idea. Pueden ir por 1000 lados. Obviamente sí creo que tendrá que ver con el lado oscuro de alguna manera. No sé si volveremos a conceptos como los Sith, espero que no, o que si vuelven sea de algún modo un poquito más novedoso, pero lo interesante precisamente de esa película es que tienen el mundo abierto para hacer lo que quieran. Darth Vader pregunta, ojo, Darth Vader nada más y nada menos, ¿quiénes son más poderosos, los Whills o los dioses de Mortis? ¿Por qué te interesa eso, Vader? ¿Qué tienes planeado? ¿Qué no nos estás contando? Bueno, yo diría de esto que para mí no dejan de ser dos caras de la misma moneda. Todo el tema de la fuerza, la Orden Jedi, o el concepto que tienen de la fuerza los Jedi, los Sith, el concepto de la luz del lado oscuro, los Whills, todo relacionado con los midichlorianos, el mundo entre mundos, Mortis. Creo que todos estos conceptos no dejan de responder a lo mismo, que es ese concepto muy amplio que sería la fuerza. Entonces, no sé si es una cuestión de qué es más poderoso. Creo que al final todo es parte de lo mismo y todo está muy conectado. Que haya
algunas cuestiones de aquí que canalicen la fuerza de una manera u otra que sea más potente, puede ser. Pero al final yo creo que es lo mismo, o diferentes maneras o visiones sobre la fuerza. Atentos a la promoción que nos trae la gente de Ensabers. Tenéis un 7% de descuento en sus sables de luz utilizando el código Perdidos en Hoth. No perdáis esta oportunidad. David Jiménez Castro pregunta: ¿qué papel jugará Anakin en la película de Filoni ahora que se sabe que va a seguir apareciendo como guía espiritual de Ahsoka? Pues precisamente eso, pues un guía espiritual para Ahsoka. Creo que va a ser el rol, un poquito el mismo que tenía Obi-Wan Kenobi en los episodios 5 y 6. Aparecerán momentos muy puntuales para ayudar, en ese momento para ayudar a Luke, pues aquí Anakin para ayudar a Ahsoka. Y creo que es la labor que tiene que tener, ni más ni menos. Sí que estuvimos hablando en su día de la teoría de que si Mortis y todo lo relacionado con el padre, el hijo y la hija estaban en un plano diferente, vital, relacionado con la fuerza. Puede ser que eso de alguna manera esté relacionado con un posible enfrentamiento entre Anakin y estos seres, por decirlo de alguna manera, pero vamos, no lo creo. Vamos ahora con una pregunta de Yuri. La ruptura de So Guerrera con el resto de la rebelión se dio porque él generó un atentado donde murió el ex capitán Panaka, el cual había descubierto que Leia era hija de Padme por su parecido. ¿Veremos esta adaptación en Andor 2? Considerando que se filtró que aparecerá Naboo. Bueno, sería interesante. A ver, yo todo lo que tenga que ver con introducir a Leia en la historia, o sea, compro totalmente. Y ver más de So Guerrera también. Y encima, si vemos Naboo, pues ya miel sobre hojuelas. O sea, a mí me encantaría que trataran esto. Ahora, viendo la primera temporada, no sé si van a tratar historias tan concretas. Sí que creo que podemos ver menciones o algún acontecimiento alrededor de estas historias, pero no sé si vamos a ver algo tan concreto que sea un gran acontecimiento. Creo que veremos cosas más centradas en Andor. Julián Anturi, ¿cuál es tu opinión de que hayan vuelto a Sabine, usuaria de la Fuerza y futura Jedi? Pues a ver, no tengo tampoco sinceramente una opinión muy a favor ni en contra, es decir, me parece una decisión que ha tomado Filoni y ya está, o sea, una decisión argumental. ¿Tiene sentido? Sí, lo tiene, o sea, no hay ningún problema en que lo sea, ni nada que contradiga absolutamente nada, al revés, creo que tiene bastante sentido. ¿Que habría tenido también sentido que no lo fuera? Pues también, sinceramente, creo que ambas opciones son más que posibles y esta es la decisión que ha tomado Filoni. Sé que hay gente que no le ha gustado esta decisión. Oye, pues mira, yo que sé, como cualquier otra. Hay decisiones argumentales que nos gustan a todos, otras que no le gustan a nadie y hay otras que les gustan a uno y de otros no. Pero al final el que escribe es el que escribe y al que escribe eso le tiene que dar. Señor Brick, ¿crees que algún personaje protagonista de las series del Mandoverse morirá en la película de Filoni? Ya sea Ahsoka, Din Djarin, Boba Fett o alguno de Skeleton Crew. Pues sí que podría ser que alguno muriera o que muriera o que se tuviera que quedar, por ejemplo, en Peridia por algún motivo. Los de Skeleton Crew no creo, porque son niños. A ver, sería muy macabro, ¿no? Yo creo que, de hecho, no sé si tendrán incluso relevancia en la historia de Filoni. Como mucho el personaje de Jude Law, que todavía creo que no sabemos el nombre. Pero bueno, no lo sé. Sí que creo que alguno podría morir. Tal vez el que tiene más papeletas aquí es Din Djarin. Pero, LP21, ¿cómo influirá Thrawn en la política de la Nueva República y cómo crees que su regreso repercuta en la eventual creación de la Primera Orden? Bueno, esto ya lo he dicho en alguna ocasión en algún vídeo, creo que precisamente es la base de Thrawn. Creo que haré un vídeo un poquito más amplio explicando todo esto. Y es que sí, creo que Thrawn va a ser uno de los detonantes de que surja la Primera Orden. Es decir, Thrawn llega y va a dividir a una galaxia, o sea, la Nueva República la va a dividir. La va a dividir entre aquellos que van a ser un poquito más escépticos o que van todavía a tener sus dudas sobre lo que puede significar el regreso de Thrawn y aquellos que quieren actuar, lo que pasaría a ser en un futuro la Resistencia. Entonces yo creo que va a dejar a la galaxia muy debilitada y muy dividida. Momento que aprovechará la Primera Orden para empezar a formarse. Al final, la Primera Orden no deja de ser simplemente la consecución del objetivo de los remanentes imperiales.
Esto no creo que pase de la noche a la mañana, pero sí va a suceder. Lo que pasa es que el establecimiento final de la Primera Orden con todo su poder, yo creo que ya surge a partir de Snoke y sobre todo a partir de la transformación de Ben Solo en Kylo Ren. Para esto todavía faltarían años en la historia, porque Luke tiene que formar su academia, tiene que formar a Ben y Ben tiene que crecer hasta ser casi mayor de edad, creo que es cuando se transforma, ¿no? Entonces todavía quedaría para ver el paso final, pero sí que creo que esto va a ser el detonante del nacimiento de la Primera Orden. Álvaro Zofra, ¿habrá Tales of the Sith? ¿Y cuál prefieres? ¿Y qué historia quieres? Bueno, no creo que haya Tales of the Sith por un sencillo motivo. Normalmente las historias de Star Wars se han centrado en los personajes de luz, no en los de la oscuridad. Es decir, como mucho hemos visto la historia de personajes muy complejos que han estado a medio camino, como el propio Anakin o el Conde Dooku, pero no va a ser en una serie que se titule Palpatine o una serie que se titule Kylo Ren en live action, estoy hablando, o audiovisual. Entonces yo creo que va a seguir siendo Tales of the Jedi, pero sí que puede que en alguna de esas historias pues veamos como trama secundaria la historia de algún Sith. ¿Qué historia me gustaría ver ahí? Pues no lo sé, a lo mejor algo más de Vader, por ejemplo. Yo ahí, o sea, yo muero por Vader. 1, 2, 3. Suscríbete a Perdidos en Voz. Suscríbete a Perdidos en Voz. Rodrigo Martínez Montenegro ya está cerca de Acolyte. ¿Crees que pueda salir Darth Plagueis? Si no necesariamente en la primera temporada, en futuras temporadas. Bueno, sabemos que va a haber más de una temporada. Creo que ya está medio confirmado que empezará pronto la preproducción de una segunda temporada, por lo menos la escritura de guiones y todo ese tema. Sí, creo que podría salir. Y de hecho, no me extrañaría que al final fuera básicamente la historia de Darth Plagueis, de cómo surge. No solo esa historia, pero que sea una de ellas. Porque nos han insistido mucho en la conexión que va a tener esta serie entre la Alta República y la amenaza fantasma. Y yo creo que ese sería el camino, precisamente ver a Plagueis y en un futuro incluso ver cómo forma, pero bueno, para eso todavía faltarían muchos años, pero cómo forma a Sheev Palpatine. Y bueno, creo que sería un proyecto muy interesante y que tendría a los fans pues dando palmas con las orejas. Y vamos a terminar con una pregunta de Pedro Chauvet que está además relacionada con la anterior. ¿Crees que la raza de Darth Plagueis es humana? Bueno, hasta donde tengo entendido es un Mu. Que al final, a ver, este tipo de razas no dejan de ser simplemente humanoides, que yo creo que en un momento dado alguien dice, oye, es que este tiene el cerebro o el cráneo muy alargado. Bueno, pues en vez de llamarlo humano con una deformidad, lo llamamos Mu. Pero bueno, podrían haber dicho, como con Palpatine, que se hubiera transformado de alguna manera al pasar al lado oscuro, ¿no? Como lo que le ocurre a Palpatine cuando se enfrenta a Mace Windu. Entonces podrían haber dicho eso y que hubiera sido humano. Pero no, en principio es un Mu. Y dicho esto, llegamos al final del vídeo. Como siempre, un gran like si os ha gustado. Dejadme en los comentarios qué pensáis de todos estos temas, porque creo que son muy interesantes. Suscribiros al canal para apoyarlo, porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth.